¿Nuestros sueños son mensaje de Dios o son únicamente procesos del cerebro intentando ordenar nuestras emociones, nuestros recuerdos o simplemente el estrés de tanto trabajo que podamos tener durante el día? Bueno, en este episodio buscamos descubrir si cuando cerramos los ojos el cielo nos habla o simplemente es parte de nuestra mente siguiendo este proceso de trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de los sueños. Bienvenidos a Fe sin filtro. Hoy nos acompaña Silvana Morales. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Acá estamos para hablar de este tema tan interesante. Y también estoy con Esther Aguirre. ¿Cómo estás, Esther? Hola, Román, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar, como le decíamos, sobre los sueños. ¿Son mensaje de Dios o proceso también de nuestro cerebro? Y quiero dejar de inmediato contigo, Silvana, este tema tan interesante sobre los sueños, porque ¿es Dios hablando en este tiempo o crees tú que ya es parte de, no sé, de lo contemporáneo que hoy día no se puede estar utilizando tanto? Yo creo fielmente en los sueños. Creo que los sueños son una parte y un área muy importante del cristiano porque te ayuda a alinearte al propósito de Dios. Los sueños son revelaciones. De repente nosotros decimos, Dios me mostró esto. ¿Cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Yo creo que es una capacidad que todo cristiano tiene y es una guía. Yo creo que los sueños son parte importante para poder saber el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros, que en realidad es lo que como cristianos nosotros necesitamos para el caminar del día a día. Esther, bueno, ¿tú también compartes la misma idea de que los sueños son de Dios? Sí, comparto la misma idea. Ya, Sí, Dios pero habla. y si no están así en algún minuto, no sé, una persona que no es cristiana, ponte tú, que no tenga la fe en Cristo y tiene sueños también, Lo que pasa ¿cómo es lo podemos interpretar ahí? va a depender del sueño, Ya. porque los dones son irrevocables. Y a veces hay personas que tienen el don de soñar, como soñaba José, Daniel, ¿Ya? en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo. Dios habla a través del sueño. Y cuando tú tienes un llamado, muchas veces Claro. Dios se te empieza a revelar en sueños. Así es. Y a veces Dios empieza a llamarte en sueños. Y tú dices, ¿por qué soñé esto? Soñé que, no sé, que alguien me hablaba acerca de Jesús. Claro. Y Dios empieza poco a poco a llamarte. Porque a través del Espíritu Santo, y Dios así como le habló a María, le dijo que iba a tener Tienes un toda la hijo, razón. Claro, ¿cierto? sí. Ujú. Sí, le trabó a A través José. de quién le habló. Claro. A través de sueños. Sí. Y puede que uno sea inconversa, no conozca a Jesús, pero él tiene 1000 formas de presentarse delante de uno cuando tienes un llamado. Oye, Claro. y José también, pues José, o sea, para que él aceptara a Jesús, Claro. ¿verdad? Como hijo, Como porque hijo. era parte solamente de María, o sea, era Sí. en este momento una madre soltera en ese tiempo, me imagino. Sí. Era una tremendo, vergüenza claro, también. una vergüenza. Entonces, Dios también se tuvo que manifestar en sueños a través de un ángel y Sí. todo eso. Incluso si te va a la palabra a Faraón, no era hijo de Dios, Claro. no creía Tienes toda la en Dios. razón. Y Sí, se pues. le presentaba en sueños cuando José fue a ser copero. Ujú. Y cómo Dios usó a través de un sueño al Faraón para que José Lo pudiera interpretar. pudiera interpretarlo y ponerle al final el anillo, a través de un propósito. Eso. A través del sueño nosotros podemos ver tremendamente la voluntad de lo que el Padre quiere con nosotros. Si nosotros revisamos todo lo que comentaba Esther del faraón, de María, de José, Sí. de José, yo creo que José estaba tratando hasta el carácter de él, porque en ese tiempo José decía, yo no tuve nada con ella. Yo no tuve instancia de intimidad con María. Entonces, ¿cómo ella iba a estar embarazada? Entonces, hasta el carácter, tus emociones. Dios trata de alguna forma a través de los sueños de lo que cada uno de las áreas de nosotros. Oye, pero mira, yo tengo que ser sincero, ¿ya? En este caso, yo jamás, o sea, no quiere decir que no tenga sueños, eso es imposible, pero no tengo tantos sueños. No sueñas tan No seguido. sueño tanto en realidad, pero cuando sueño es cuando como en la noche en realidad. Ah, ya, pero que eso es Me glotonería. alimento, no sé, comiendo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y sueño pura incoherencia muchas veces. Eso porque es parte del proceso también del Parte cerebro, del cuerpo. En la parte del inconsciente, a veces tú vas manejando y ves una persona, ves Claro. un auto, ves un accidente, o estamos hablando de este tema y yo en la noche sueño. Es porque la información también queda en el cerebro. cerebro. Viene el inconsciente
y tu cuerpo como O descansa. sea, ahí podemos decir que tenemos una disociación entre el mensaje de Dios y lo científico. Porque hay diferentes tipos de sueños. De sueño, Al eso es verdad. inconsciente está el de parte de respuesta de parte de Dios, confirmaciones o voluntad. Y también está Satanás, trayendo terror nocturno, trayéndote confusión, queriendo apartar. Eso es cuando uno ve una hoja moviéndose en la ventana y uno piensa que es fantasma. Generalmente los niños... Aquí alguien anda por este lugar, alguien se está moviendo y dice, y uno Y se como que se imagina, asoma, es que se lo que pasa es que asoma. ahí, como Esther lo dice, es bastante Sí. importante de saber de diferenciar los tipos de sueño, porque a veces no todos los sueños son de Dios, ¿cierto? Y vamos a ir como por parte. Los sueños del cerebro es la información que nos queda de ver alguna situación, ¿cierto? Que nos quedó muy arraigada a lo que pudimos ver O que o nos haya sentir. impactado durante el día a lo Sí. mejor. Claro. Que nos haya llamado la O, atención. o las preocupaciones que tú estás todo el rato pensando y en el fondo cuando duermes viene ese inconscientemente, es que cómo voy a hacer esto, que cómo esto de acá me preocupa Oye, esto. ¿no le ha pasado a usted? Bueno, yo creo que a lo mejor todos han tenido alguna experiencia, sobre todo en algún minuto de mi vida, tengo que decirlo, sobre todo cuando era joven, ¿ya? Estaba soñando que iba al baño. Ya. No sé si le ha pasado a Y me usted. dice pipí en la cama. Que uno va y sueña que está en el baño, o no O sé, tiene hambre. o con agua, y de pronto pasa a la realidad eso, muy cerca de donde uno está. Pues entonces, los sueños, o sea, se entrelazan, digamos, con las sensaciones que uno va teniendo durante el día también, o en el mismo sueño durante el descanso. Como también hay gente que dice, yo no sueño nunca. Por ejemplo, en mi caso, yo no sueño nunca. Yo duermo y me despierto. Yo no tengo nunca ningún sueño. Pero cuando sueño, siento en mi espíritu que es de Dios. Porque como decíamos hace un rato, cuando nosotros soñamos y es de Dios, esto se debe alinear a algún propósito, se alinea a la palabra. Por ejemplo, lo comentábamos hace un rato, este canal, este podcast, ¿cierto? Que se llama Fe sin filtro y muchos más, nacieron a través de un sueño. Sí, pues, tenemos la posibilidad de contar. Obvio, pues hay Mira. que contar. Bueno, mira, el director de Ya. este canal había soñado precisamente un día antes de que tenía Este un proyecto, canal de televisión, claro. que es este proyecto que estamos, pero él lo había soñado. Claro. Entonces que estaba en un segundo piso, que estaba en un lugar, y de pronto eso lo cuenta el pastor, a su pastor, y él se pone a reír. Como yo creo que él se pone a reír como Es diciendo... que ya Dios se lo había mostrado al justo lo que pastor yo también. estaba pues. pensando Sí. para entregarle para que pudiera desarrollar el proyecto. Claro. Y entonces, finalmente, eso confirma que se da digamos, la oportunidad de que podamos tener entonces este canal y que podamos ahora estar transmitiendo todos los días a través de algún programa, ¿verdad? Entonces, todo nació a través de un sueño que se confirmó posteriormente a través de una En la conversación realidad. y que se hizo realidad y que hoy podemos tenerlo acá, por lo menos usted ya lo está viendo, así que esto fue parte también de un sueño increíble. Como Se lleva responde- palpable. Porque al final es una respuesta de parte de Dios. Claro. Él se lo presentó al pastor, le dijo, tengo este proyecto. Y Claro. a presentárselo al pastor es presentárselo a Dios. Necesito confirmación, Claro. necesito una respuesta. Y Dios a través de sueños manifestó su respuesta. ¿Y tú has tenido alguna experiencia así? Muchas. No, contemos una. Contemos una inmediatamente, por favor, de los sueños. He tenido, por ejemplo, un colegio con mis hijos. La iglesia donde estoy fue a través de un sueño. Claro. Llegué a ¿Y esa cómo fue iglesia eso? Por una petición del corazón de Esther. por una petición, porque estaba buscando un ministerio que se alineara al deseo de mi corazón y a la voluntad de Dios. Buena. Y el Señor me mostró un sueño, estaba en la plaza de Curacaví y me mostró hasta la calle por donde debía caminar. Y yo fui, obedecí. Ya Allá, estábamos. Ya estaba la silva. Y pasé por fuera, me mostró un árbol y miré, dije, este es el lugar. Y vi que ya estaba una iglesia y a mí me daba vergüenza entrar. Pasé como 3 veces hasta que me decidí, entré y ahí estoy sirviendo.
A través de un sueño. A través de un Claro. sueño. Mira qué importante es saber que Dios guía. Yo creo que cada anhelo de nuestro corazón, todo lo que tu mente de alguna forma o lo que anhela tu corazón o desea, ¿cierto? Como decía Esther hace un rato, es una muy buena manera de conectar, ¿cierto? Con el propósito de decir, Señor, esto es lo que anhela mi corazón. Esther lo dice a través de este sueño. Yo necesitaba un lugar, yo necesitaba encontrar la respuesta. A lo mejor tú no estás buscando una iglesia para congregarte, pero sí estás buscando la respuesta para un trabajo, estás buscando la respuesta quizás para un propósito, estás buscando la respuesta para tu familia, estás buscando la respuesta, no sé, para un proyecto o para una profesión. Yo creo que todo lo que nuestro corazón anhela siempre está conectado, obviamente siempre está conectado a la voluntad de Dios, pero mira, a través de un sueño obtenemos respuesta. Y lo bueno Sí. es que tú vas a la segura. Es verdad. Porque si Dios te respondió, yo no iba a ir a perder el El tiempo. tiempo a otro lugar que no era mi tierra. Pero mandaste espías, ¿sí? Mandé un espía antes. Mándame Oye, espía a Mandé un averiguar. espía antes de Bueno, averiguar cómo Esther era. estaba hablando de Curacaví, Claro. ¿ya? Y tenemos que contarle a nuestros amigos que nos ven seguramente en ¿Dónde otro es Curacaví? país, Claro. ¿ya? Curacaví es una comuna muy cercana a la capital de Chile, que es Santiago, ¿ya? Así que para que ustedes sepan, cuando dijo ella Curacaví es porque es una comuna muy cercana a la región metropolitana de Santiago de Chile. Bueno, vamos a seguir, Esther, con este tema sobre los sueños. Muchas veces hay pesadillas, ¿ya? Cosas que a veces uno tiene momentos en la cual no puede respirar. Termina. Les puedo contar una Claro. experiencia Pero por que yo supuesto. tuve hace algún tiempo Claro, atrás sí, cuando yo me fui precisamente de Santiago a una comuna rural también. En una oportunidad pero era un sueño lo que yo estaba sintiendo, que sentía que yo estaba durmiendo, sentía que ingresaban una cantidad de cosas de color negro, pero montones así, y que subían a hundirme en el pecho, a dejar que yo no siguiera respirando. Y fíjate que no podía hablar, no, tenía la sensación... Ese sueño que tú no puedes ni que siquiera no puedo expresar moverme, nada. no Parálisis podía, del Claro, parálisis del claro, sueño. no tenía Parálisis del sueño. ningún Reacción. estado o reacción, muy Claro. bien, de ese momento. Y bueno, en ese momento sube Silvana al segundo piso donde yo estaba efectivamente, y ella abre la puerta, y solamente ese El gesto de sonido. abrir la puerta, yo reacciono. Pero tenía todo marcado, ¿te acuerdas? Sí. Que yo tenía Uy, todo ¿verdad? marcado. Bueno, que queremos contar a la gente que nosotros somos matrimonio con Román, por eso Sí. yo subí al segundo piso. ¿Qué hace ella en el segundo piso? ¿Verdad, pues, amor? Se me había olvidado. Entonces yo tenía Fue tremendo. los brazos marcados. Digamos, todo era La atmósfera parte que de un estaba, sueño, claro. ¿verdad? Pero Se reflejó en tu pero cuerpo. claro, mi cuerpo reaccionó a eso. ¿Te fijas? ¿Cómo podemos dilucidar eso? ¿Qué me podría haber estado pasando? ¿Algún tipo de estrés? ¿O Dios tratando de advertirme algo? Ese No sé. sueño no era de Dios. Porque hasta el Primero. minuto igual estoy ahí. Preocupado. Son parálisis del sueño. Porque Satanás entra cuando tú eres débil. Muchas veces, como uno duerme profundamente, el terror nocturno. La palabra dice que Él nos librará del terror nocturno si nosotros clamamos y estamos bajo su cobertura y bajo su voluntad. Claro. Entonces, ¿qué hace Satanás cuando tú estás durmiendo en lo profundo? Ajá. Viene y son opresiones demoníacas. Claro. Lo sabemos, pues son demonios que te vienen a oprimir, a angustiar. ¿Y qué te provocó eso? Miedo, Temor. terror, angustia. Sí, es verdad. Bueno, y no podía reaccionar. Eso es lo que más me llama la atención, que Y yo no llegué yo. podía... Yo quería gritar, Sí. quería hablar, quería hacer algo, tener Claro. algún tipo de reacción o luchar contra eso, pero no podía. Pero producto después de abrir la puerta, claro, ahí yo reaccioné y todo, y quedé todo marcado, ¿te recuerdas? Sí, lo que Y pasa es que eso para fue... mí eso fue- no era... normal. Era Eh, distinto. Sí, era Sí, distinto fue porque no diferente. creía tanto. Estamos hablando igual cosas años como atrás. Mi hijo sobrenaturales. Benjamín también. Yo le decía a José, mi esposo, oye, el Benja despierta rajuñado en las piernas antes de llegar al ministerio. Y siempre no quiere dormir solo. Y me acuerdo que era chiquitito y yo lo pasé a mi cama porque yo empecé a sentir como que extraño. Y lo acuesto conmigo, lo senté en la cama y veo que alguien le manda un golpe así. Y Claro. le dije, viste, José, que a él los molestan porque vienen entidades invisibles a nuestros ojos.
cuando tenemos brecha abierta, Claro. estamos sin cobertura, o no estamos O cuando algo se va a cumplir fuerte en tu vida, pues, o sea, el Satanás, temor. ¿qué viene? Claro. Persecución. Sí. ¿Y qué provoca eso muchas veces? La angustia, el temor. Claro. Eso es verdad. Nosotros tenemos que, como cristianos, son áreas que tenemos que estar atentos. Yo creo que una de las cosas importantes de nosotros como hijos de Dios es poder cautivar y tener, por ocupar la palabra, dominio de la atmósfera que nos rodea. Estábamos en otra instancia conversando, los papás atentos a lo que a nuestros hijos los rodean. La experiencia que ha tenido Esther es un niño pequeño que muchas veces no tiene las armas espirituales o también el conocimiento de poder defenderse ante esto. Si nosotros entendemos que tenemos una realidad terrenal, también hay una realidad espiritual. Entonces, los sueños son parte importante, pero también tenemos que entender que el enemigo ataca a través de nuestro sueño cuando nuestra mente descansa, cuando nuestro cuerpo duerme, ¿cierto? Y ahí es donde sale el espíritu. El espíritu es el que pelea por nosotros, el que defiende cuando tú dices, y quería clamar y quería decir algo y no podía, y qué es lo que clama, y claro, es tu mente que llama, ¿cierto? La presencia de Dios, Señor Jesús, y peleáis en esa área, ya no eres tú personalmente, Román, es tu espíritu, y tu espíritu tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Bueno, hay también parte, como le decimos, de parte de Dios, ¿verdad? Todo esto. Pero hay otras cosas que el día a día, el cansancio, el estrés, hoy en día, bueno, el trabajo que nosotros podemos realizar, estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cosas durante el día, que eso también nos produce un cansancio mental, Claro, donde también se pueden provocar algunos sueños que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Es que hay sueños que son del inconsciente o de la carne, como dicen, hay sueños que son de parte de Dios, respuesta, alerta. Hay Ya. diferentes tipos de sueños y también está la parte de Satanás que viene a través de los sueños a atormentarte. Atormentar. Ya. ¿Y ahí es donde están las pesadillas? Ahí es o- donde están las pesadillas y a través de una, tú lo ves en los niños, a través de una pesadilla el niño ya no quiere apagar la luz, ya Claro. no quiere estar solo, empieza a tener muchas veces crisis ¿Y de qué pánico. tenemos que hacer en ese caso, Esther, según tu experiencia, digamos, cuando hay un niño que no puede dormir si no tiene la luz o no tiene música? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos que utilizan la televisión con Sí. un, Como luz, una luz un tenue. programa especial Sí. de música. Y sin eso no pueden dormir los niños. Yo en mi caso, yo siempre lo cubro. Cubro a Ya. mis hijos, oro por ellos, oro por la atmósfera, porque muchas veces a través de una película, ¿Ya? muchas veces lo que se provoca en la atmósfera provoca que a través de los sueños Satanás entre sutilmente. Claro, las películas de terror. Una puede película ser. de terror, música que no edifica en nada. Claro. Entonces nosotros como padres también tenemos que hacer una atmósfera. Y la palabra dice que nosotros descansamos en Dios. Oye, y a nuestro través de sueño los debe sueños... ser descansable. Yo a mi hijo los cubro con la sangre de Jesús. Claro. Cubro su Eso es lo más mente, importante. cubro Oye, sus pero se abren oídos. portales a través de los sueños, digamos, porque yo he escuchado, realmente no lo he vivido, pero hay personas que como que salen de su cuerpo y van hasta otro En el lugar. espíritu. En Salen el en el espíritu, no sé espíritu. cómo se denomina Hay eso. algunos que tienen ese don, no todos, Ya. Claro. pero hay algunos que Dios te entra a una casa y te muestra. Te muestra, no sé, por ¿Qué ejemplo, que pasa? Silvana a mí muchas veces me ha mostrado accidentes. Ujú. Y le he dicho, no sé, a la pastora, ¿sabe qué? Satanás trae una ola de accidentes de tránsito. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él alerta, como lo atalaya. Claro. Él alerta ¿para qué? Para que cubramos. Porque una atalaya mira desde una torre y avisa el peligro que otros no ven. ¡Viene el barco! Como las películas que siempre vemos, ¿cierto? Este faro, ¿cómo Sí. se dice faro o no? ¿Está Sí, bien? sí, sí, ¿Cierto? Es porque es como dice la atalaya, el que Él está ve mirando más más allá, allá. sí. O sea, oye, El esa faro es parte, como la guía para el esa barco. parte de las iglesias son súper importantes porque son los intercesores, son los atalayas, los que están avisando. ¿Por qué de repente nosotros como ministerio, como pastores, como iglesia, ¿cierto? Como pastores de la iglesia, nos vemos con el problema en la cara?
nos vemos y nos encontramos y nos Porque destapamos hace con falta algo que se levanten claro, que intercesores. se levanten intercesores y nos encontramos con tremendos problemas: el adulterio, la fornicación, los engaños, los temores, las destrucciones, las divisiones en la iglesia. Tenemos que ser atalayas, tenemos que ser intercesores, que estamos atentos, captando lo que el Espíritu de Dios te está avisando. Los sueños, como decía Esther, también son sueños de alerta. Pero el sueño, ¿te puede confirmar una voluntad de Dios para un grupo de personas, en forma personal? Por ejemplo, este lugar fue una confirmación de parte Y de fue Dios. para un grupo, Mira. que Sí. estamos todos nosotros acá. Y aquí estamos. No solo que casi digo, no solo al director, sino que somos muchos que somos parte de esto, que fue Sí. a través de un sueño, que fue la respuesta para el director, que el director era el anhelo de su corazón y que no lo dale estaba. nomás. ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo se llama el director? Se puede decir. Sí, dale nomás. De verdad. Yo te autorizo. Tuvo un sueño que tú El decías el director nombre del director. David Lazo, que le damos un aplauso. El director es, mira qué importante, porque si tú te vas dentro de tomando este ejemplo, muchas veces cuando estamos dentro y alineados con la voluntad de Dios, un sueño no es solo una bendición para ti, sino que bendice a otros, Claro. alcanza a Y otros. es el comienzo de un propósito mayor. Como los muy sueños. bien, muy Vemos bien. que algo empieza pequeño, Claro. pero viene algo mayor. Algo mayor. Y hace conexiones. Tú puedes, Exacto. a través de los sueños, percibir, por ejemplo, lo que puede pasar a futuro en cuanto al éxito o que se vaya A lo dando que mal las viene, cosas, claro. De pronto, claro, a lo mejor estamos con un proyecto pequeño, ¿verdad? Pero el sueño te mostró algo grande, algo fantástico, ¿verdad? Lleno de éxito, lleno de cosas, pero que en definitiva, digamos, para comenzar todo este proceso, es un poco más lento, pequeño. Es como, Paso a Es paso. como el sueño de José. Claro. Él Ya. era el hijo del hermano menor, Claro, pero cuando soñó dice que estos fardos de espigas. de espigas se inclinaron hacia él. Claro. Pero Oh, cómo, y pero ahí cómo cuando- era, pero ahí- cómo era Pero ese en ese proceso mo- de José. pero- Los hermanos lo envidiaban, Sí. lo metieron a los. Es que ese le- sueño provocó eso, precisamente. Sí, pero, sí, viene, pero ¿cómo fue su comienzo? viene el proceso. Claro. Porque para algo mayor tienes que pasar por el desierto. Sí, es verdad. ¿Y qué hizo Dios a través de José? Formó su carácter, su corazón y su ego. O sea, para llegar al éxito también puede pasar bastante Claro, tiempo para sí. poder llegar. Como puede ser mucho tiempo, como bendición puede ser completa. también un tiempo corto. O sea, los propósitos, oye, dice la palabra que los propósitos de Dios y lo que Dios tiene para nosotros no lo podemos ni siquiera imaginar ni conocer. Para Dios, 1000 años son Un día. día. un día. O sea, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero ahí es donde nosotros nos alineamos al propósito y creemos, porque lo que es pequeño y tú crees y confías que es propósito de Dios, esto puede ser tremendo. Sí, mira, yo aprendí, no precisamente a través de los sueños, pero con todo este proceso he ido como aumentando ¿Tu fe? esta fe en cuanto a los sueños, sí, porque de verdad Sí. yo he tenido ahora últimamente más sueños, digamos, en cuanto al propósito de Dios para nuestras vidas, ¿ya? Pero lo que me ha pasado, que aparte de sueños, yo veo personas y de pronto esas personas, no sé, tienen algún tipo de ¿Problema? de problemas, de accidentes. La última me pasó precisamente con una persona que tuvo un accidente hace poquito en Curacaví. Y claro, yo dije, wow, yo lo vi. O sea, ¿por qué me llamó la atención? ¿Por qué me llamó la atención? La cara, Son las su preguntas cara. que uno se hace, Claro, su cara. Y bueno, como yo no estoy tan inmerso en este tema, no le di importancia, pero después cuando pasó dije, wow. Era eso. O sea, Y ahí uno ahí dice, estamos "Ay, reconociendo Señor". que es un Sí. sueño y un aviso de Dios. Claro, Sueño de porque aviso. sueño- Y Dios no es te lo va- mismo que te visión. va, como se dice, puliendo. Po. ¿Por Claro, qué? Porque tú, claro. vi ese rostro, ¿qué tendría que haber hecho yo? Quizá haber avisado o haber intercedido. Claro. Por él, Claro. cubrirlo. ¿Y Según sabes por qué nuestra- pasa eso? He ido entendiendo también todo esto porque, bueno, nosotros estamos bajo un ministerio que nuestros pastores son profetas. Sí, ¿ya? eso es verdad. Estamos Fluimos de bajo alguna ese otra manto, forma. Por lo tanto, como dice la Bajo su palabra de manto. Dios, desde la cabeza comienza a derramarse sobre el cuerpo, ¿verdad? La bendición, y en este caso este manto que Te está alcanza. entregando estas habilidades o dones, ¿verdad? Talentos que uno puede ir desarrollando. Y yo creo que ahí es donde voy
también aprendiendo. Sí. Y usted también seguramente lo ha estado viviendo, lo ha estado experimentando. Si es así, ha sido, bueno, coméntenos y para que podamos desarrollar este tema tan interesante como lo son los sueños, o también pueden ser procesos del cerebro, como yo te decía en algún minuto, cuando uno come demasiado en la noche, después sueña puras tonteras, en realidad me ha pasado. Por eso tenemos muchas que veces. aprender a diferenciar el tipo de sueño que tenemos, ¿cierto? Los sueños de Dios obviamente son los más importantes, pero tampoco podemos no reconocer que el enemigo de alguna forma no ataca a través de sueños. Y ahí es donde tu espíritu tiene que estar despierto, Esther. El espíritu en esos momentos es lo más importante, el clamor, la palabra, porque de lo que estamos alimentados es lo que nosotros vamos a hablar a través de nuestros labios. Que cuando tú empiezas a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, con Jesús, dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz. Claro. Yo voy a saber reconocer cuando es Dios quien me está hablando, cuando es de mi inconsciente o cuando es Satanás que quiere venir a colocar confusión. Exactamente. Oye, hay personas que no sueñan. No, nada, po. No sueñan No nada. sueñan Ustedes nada. me preguntarán, ¿pero cómo eso? Sí, es verdad. Que no sueñan nada. Bueno, precisamente los Usted no ciegos. sueña nada. Sí, Los ciegos no sueñan porque ellos, sobre todo los ciegos de Oye, yo nacimiento, quedé bien con esa información. Cristian ayer nos comentaba y nos dijo eso. Yo, de verdad, uno todos los días aprende algo. Y nos decía eso el pastor Cristiano, ¿no, Román? Sí, es verdad. Porque, claro, sobre todo los ciegos que son de nacimiento, ellos no tienen imágenes, referencias para poder tener en su mente y desarrollarlo. Entonces, eso te habla de parte de la ciencia, ¿te fijas? Sí. Entonces, bueno, Dios hablará a ellos a través de otro proceso, O a seguramente. través del oído, Del oído. Ajá. a través de la voz. Así A través es. de la voz. Sí, por eso Sí. Dios dice, escuchan mi voz, mis ovejas escuchan mi voz y me Sí. siguen. Y Eso es se verdad. mueve de diferentes formas, según la personalidad, multiforma las de Dios. capacidades de cada uno. Dios Sí. empieza a moldearse también, a según cómo seamos nosotros, o los llamados, las asignaciones. Hay algunos, como dices tú, no sueñan, pero perciben la atmósfera. Pero miran a una persona y tienen discernimiento. Dicen, me tinca que va a pasar esto. Y no sabes cómo es, porque lo sabes, pero lo sabes. Otros son No sabes sueños. cómo, pero lo sabes. Están fijando que a veces, oye, no sé por No qué sé es cómo esto, lo pero supe. ¿Y por qué lo sabes? No sé, no sé. No sé. Yo solo lo sé. Pero lo que sé es que lo sé. Oye, tienes toda la razón. No se ha pasado. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Pero lo que pasa es que ahí es Tengo donde una nosotros... corazonada. Sí, lo que nosotros... Claro, un instinto. El dice. instinto. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que a través de la palabra, a través de, y sigo con el tema, pastores, enseñen a sus iglesias, porque Dios es tan Pero multifacético. que a veces yo creo que hay pastores que no tienen el discernimiento o No a lo lo sé. mejor no se mueven No lo sé en si- esa área. No lo sé si no lo tienen, pero cuando tú estás guiando una iglesia, tú tienes que tener el espíritu para poder saber qué gente tienes y qué talentos hay dentro de la iglesia. Oye. Porque tú lo acabas de decir hace un ratito, nosotros estamos bajo la cobertura de unos pastores que son pastores profetas. Entonces eso fluye aunque tú Es que va no a quieras, estamos depender bajo esa del atmósfera. ministerio y cómo se mueve el ministerio, porque Claro. si es un ministerio que no cree, por ejemplo, la manifestación del Espíritu Santo, Dios no se va a mover a través de eso. Si es un pastor Claro. que no cree en los sueños, en la profecía a través de esto, Claro. tampoco van a haber sueños, porque depende cómo sea el pastor, es la Es como iglesia. su Es iglesia, como es la iglesia. Además que, bueno, la palabra de Dis dice, yo les daré pastores conforme Conforme a su corazón. al corazón. Entonces, si tú tienes un llamado Exacto. profético, ¿qué va a hacer Dios? Te va a poner En una cobertura profética. una cobertura profética. Ujú. Si tienes sueños, hay Pero muchos que mira, se han dormido en la iglesia. Pero les da sueño. sí, pero mira, entonces mi pregunta va para allá. Ya. Ponte tú, yo en el ministerio bajo nuestros pastores que son profetas ungidos y con, ¿cómo se Frutos, llama? visibles. Con frutos visibles, ¿cierto? Por ejemplo, yo tenía esto que en otro ministerio nunca se habían Activado. activado, ni dado, pero los tenía. Pero Estaban durmiendo, guardados. pero estaban durmiendo, Sí. estaban guardados. Pero cuando llega el pastor que es correcto para tu vida, eso despierta, se activa. Entonces, como Esther estaba diciendo, hay pastores que no se mueven y a lo mejor su iglesia va a quedar siempre en ese nivel y capaz que dentro de Porque la hay iglesia iglesias que puede son, haber por gente... ejemplo, hay iglesias que ayudan en lo social, hay iglesias que se mueven en diferentes áreas. Claro. Nuestra iglesia se mueve en el área profética. Claro. Tú entraste a la iglesia y se empezó a desarrollar. Pero el algo que área no sabía que sobrenatural. estaba. No lo sabía, pero se activó.
pero Oye, estaba. pero hay Exacto. casos, Sí, po. hay casos también que de personas que, claro, dicen de los sueños y todo lo demás, pero que también comienzan a inventar cosas, po, o piensan que es de Dios y tienen unos sueños, pero increíbles. Ya, ahí es importante. Apocalíptico. Apocalíptico, claro, sacado de una película de terror, Oye, no así sé. como que uno cuando dice, lo cuentan, tanto le cuando revela a lo Dios. dicen, no, que yo soñé esto y esto, ay, que salía la espada y la espada atravesaba y no sé. Muchas veces que son películas de ficción, pero absolutamente. Y llegan ese tipo también de personas que piensan que son de Dios. Pero eso se esos pesa, sueños. po. ¿Ah? Eso tú lo tienes que pesar igual con la presencia de Dios. O sea, Para eso está tu pastor. eso. Ya. Tú La se lo palabra. entregas a tu pastor Dios. y ellos son el filtro. El filtro. Eso ellos van discerniendo. Claro, ellos pesan Claro, si es claro, de Dios filtro o no para todo. de Dios. O te ponen, o te colocan un dedito. Claro. Ok. Ok. O vamos, Pero mira, es que cuéntame, no, es mira, que, esto es que significa todo acá. esto tiene su Sí. su Su orden. proceso O de sea, orden, tú no sí. puedes, como nosotros acá decimos en Chile, arrancarse con los tarros. O sea, decir, yo recibí un sueño, yo recibí una palabra profética, entonces yo aquí parto corriendo y hago lo Porque que yo hay quiero. que tener cuidado porque Satanás se viste de ángel de luz. Claro. Y dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso. Y en vez de ¿Quién ser lo bendición, conocerá? Y claro. muchas veces los sueños también vienen de parte de un deseo del corazón. Ya, Entonces Claro. nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. claro. Porque a lo mejor pueden decir algunos, hoy soñé que era pastor, me voy a hacer pastor. quizá- Y entonces". se Ah, autonombra proclama pastor. Claro. Sí. Y ha pasado. Porque Pasado. Dios me mostró que debía salir de este ministerio y abrir Claro. otra iglesia. Pero puede ser que eso era un llamado de Dios, Pero pero no era el en sus tiempo. tiempos, en Pero orden. tiene que, por ejemplo, si yo sueño algo, vamos a poner como ejemplo evangelista. Ya. Hoy soñé que era evangelista a las naciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ir y contárselo al pastor. Claro. En Ese es orden. el protocolo. No se fue solo a la calle a predicar. Claro, no irse a arrancarse con los tarros y partir a predicar, Sí. sino que ir a hacer conducto regular, en este caso, hablar con el pastor, mire, soñé esto y esto otro. Lo que hizo David con este canal. O sea, él soñó, Sí. se lo comentó a su pastor y Y él su dijo, pastor le dio la dirección. Tienes toda la razón, este es el lugar. Pues Y nos cuesta a nosotros los trabajaron en cristianos eso. aceptar, Claro. y a Sí. nosotros los cristianos nos cuesta aceptar muchas veces, bueno, explicando por favor que arrancarse con los tarros acá en Chile es que No, es que tarros. no son los tarros, sino que es querer hacer las cosas a tu manera, a tu forma, en tu voluntad. Entonces, nosotros los cristianos a veces nos cuesta también cuando el pastor te dice, ya, ¿te has fijado? Cuando el pastor dice, esperemos. Y así Que nosotros sea así. el tiempo. Veamos los frutos. Y veamos los frutos, veamos el tiempo y uno así Sí. como, no, Yo lo oro, quiero yo quiero ahora. ya. Entonces, ahí es donde viene la formación del carácter de parte de Dios. Claro. Oye, y hacer una aclaración en todo esto, porque claro, los sueños no son tampoco adivinación de lo que va a suceder. ¿ya? No, para nada. O sea, son confirmaciones, como te digo, no es que estemos adivinando el futuro, o, no sé, una bolita de cristal donde podamos ver lo que puede venir para bien o para mal para nuestras vidas, sino que es producto de lo que Dios te puede estar hablando aún en este tiempo, de como ha ido hablando durante la historia, ¿verdad? Sí. A través de la Biblia hemos visto un sinfín de cosas y resultados positivos para el pueblo de Dios y que también puede ser para tu vida. Por lo tanto, si tú tienes alguna experiencia de sueño en alguna área específica de tu vida, háblalo con tu pastor, háblalo con la persona que está, Tu cabeza. está bajo tu cobertura. Claro. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque esa forma de ser conducto regular para que Dios también pueda filtrar lo que te pueda entregar el Señor para tu vida. Pero no es adivinación, es un mensaje de Dios a través de Una dirección. estos sueños y una dirección que te lo puede dar. Pero ¿por qué un no pastor. es adivinación? Porque cuando tú recibes un sueño de parte de Dios, esto va también con una acción. ¿Ya? ¿Cierto? Es igual cuando tú recibes una palabra profética. Tú puedes recibir 1000 palabras proféticas, pero si tú no accionas, ¿cierto? Lo que te están entregando, y la acción es, si yo soñé, si el director de este canal soñó que Dios le iba a entregar un canal, ¿él qué tiene que hacer? Accionarlo. Accionar significa comenzar a ver, ya, listo, Dios me entregó este sueño, yo me empiezo a mover, yo Trabajar. me empiezo a trabajar, yo me empiezo a proyectar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú ahí recibes y tienes la respuesta que es un sueño de Dios, cuando las puertas se abren. Cuando fuiste a un lugar, querías arrendar un lugar, querías encontrar un trabajo y de repente te viste que te está funcionando, que las cosas se están dando, ahí tú te vas entendiendo que no es adivinación, sino que es respuesta de Dios. Dan un fruto. Exactamente.
Ahí está, por los frutos. Entonces, el sueño muchas veces pueden ser o reflejar pecados ocultos. Sí, ¿Sí? sí. Dios Alguien que esté muestra. pasando en un minuto, a lo mejor crisis emocionales, de pecado. ¿Cómo se puede dar eso, Esther? Explícame tú, Muchas por veces favor. Dios muestra cuál es el área donde entró Satanás a destruir tu Me acordé de familia. algo. Ya. A través de un sueño. Sí. O nos direcciona o nos confronta. Mm. Si yo digo, pucha, Señor, no disfruto en esto, mi casa está patas para arriba, desordenada, y Dios me va a mostrar a través de un sueño que yo tengo que renunciar a muchas cosas y ordenarme. ¿Sabe? Me acordé de algo, porque hablando de pecados ocultos, a lo mejor, o que personas que estén pasando alguna situación espiritual muy baja y pueden No lo estar puedo cayendo en algo terrible para su vida, no sé, en algún círculo vicioso y todo lo demás. Me recuerdo, no voy a decir nombre, pero me recuerdo en una oportunidad que justamente soñé con un matrimonio que se quería suicidar. Wow. Y se lanzaba de un piso y me decía, no, si no pasa nada, y me voy a lanzar nomás. ¿Y tú los veías desde el cerro? Claro, y se lanzaban. Y efectivamente, estas personas estaban pasando por un momento, pero Crítico. súper fuerte y crítico en sus vidas. Y ahí hubo cobertura. Cobertura, Los yo cubrieron. se lo conversé, dije, pastor, la verdad que estoy aprendiendo todo esto y soñé tal cosa. Dijo, me confirmó algo bien específico con ellos. Y claro, ahí se Se puso dio la una cobertura. red, ¿verdad?, de momentos de oración, de cobertura, De para protección. personas que están pasando un proceso, porque nadie está libre de cometer algún pecado o De equivocarse. de equivocarse, ¿verdad? Porque todos tenemos tejado de vidrio, en algún minuto podemos caer rápidamente, entonces, pero damos la cobertura espiritual. Entonces, se puede advertir también a través de los sueños, Una ¿no? vez yo soñé, a veces Dios te sorprende igual porque es tan detallista. Uno de mis hijos, no voy a decir nombre, soñaba que él iba al liceo, ya todos saben que Ya. iba al liceo y venía una niña y a él lo sacaba de las cosas de Dios y le provocaba rebeldía. Y yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Yo soñé que iba una niña de pelo de tal forma, vestida de tal forma, le gusta Qué tal increíble. música y te habló en esta forma. Y él quedó blanco así. Me dijo, ¿y cómo supiste? Yo le dije, no es corrección, Dios está cuidando tu corazón. Qué Y él increíble quedó eso. sorprendido. La Esther. Después tuve otro sueño con mi hija que iba al liceo y le dije, ¿sabes qué? Dios me mostró a través de un sueño que tú estabas sentada en la galería. Y venía un niño y te hablaba y hablaban esto, esto y esto. Y ella quedó pálida. ¿Y ellos qué hacen? Ahora no, es que si yo le miento, Dios Dios me igual va a acusa. decir, Oye, claro. el Señor acusete, ¿no? A mi mamá le muestra todo. Y yo le dije, no es que Dios te acuse, es que Dios te cuida. Él te cubre. Es así. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a querer que un adolescente con quien tiene un propósito, un hijo, salga. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué me mostró el sueño a mí? Para alertarlo y para que yo estuviera intercediendo. por él. Oye, pero una de ¿este las es un cosas- don? ¿Este es un don que todos tienen o ¿Cómo se manifiesta activa o cómo más se que lo en una que claro? otra persona? Depende de las asignaciones. Por ejemplo, si alguien es atalaya, para interceder y cubrir, Dios le va a mostrar sueños alineados a cubrir a los pastores, Claro. alineados a cubrir la iglesia. Otros van a soñar quizá, por ejemplo, si tú tienes un llamado evangelista, quizá Dios te va a mostrar Que es un evangelizando ejemplo a solamente, multitudes. ¿ah? No hay que No A creo. multitudes. Si tienes un llamado en la liberación, vas a soñar que liberas personas. Claro. Y Dios te va a ir alineando. ¿Para qué? Para que tú Para prepararte. trabajes en eso. Claro. No es que, yo soy evangelista porque soñé. Trabájalo, ordénate. Claro, Por tiene eso que Dios ser don- muchas veces te muestra un sueño. Exacto. Señor, yo quería saber cuál es mi identidad, para dónde voy. Porque a veces estamos en la iglesia y no sabemos cuál es nuestro llamado. Oye, Pero ¿sabes ya que a mí está me Esther impacta? acá, espera, Dígame. ya que está Esther acá y tiene este talento, este don de parte de Dios, ¿eso te pasa solamente con tus hijos o también No. con la iglesia, con personas fuera de Yo tu ando- círculo familiar? Ando al ojo.
O sea que... Pero que es increíble, la Esther dice, a veces yo no quiero, Yo no ella quiero anda en una saber, vida pero- normal y Ya. Dios le Uno habla. solo sueña, pues, porque es algo que tú no controlas. Es Dios quien se manifiesta a través No, de yo ti puedo y te dar usa. testimonio que hay varios sueños que ella le ha dado a Silvana y que se han Oigan, cumplido, pero al ¿qué pie le de la letra. increíble. Oye, una de las cosas que yo me tomé de lo que estaba hablando Esther y me sorprende porque justamente lo había estudiado, los sueños también Dios usa para proyectar, alinearte al propósito de Dios con tus talentos. Sí. Bueno, estamos hablando en distintas áreas, pero también Dios lo puede hacer con tus talentos, de que intercedas, de que cuidas. Mira, ya imagínate, Dios me habló de mis hijos porque, y soñé con mis hijos que estaban en el liceo. Me mostró tal persona que te estaba hablando y que esto te iba a traer rebeldía. O sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿Será tan así? Es así, po. Dios se preocupa en Sí. cada área de tu vida que tú ni te imaginas. Dios no solamente, yo siempre repito y digo, no solamente en esta área que nosotros queremos llegar a la iglesia, levantar nuestras manos, sentirnos llenos y irnos para la casa. No, Dios está preocupado de tu familia, de tus hijos, de tus proyectos, de tus finanzas, de todo está preocupado. Y también Él cumple a través de tus sueños, imagínate a ella, le está cuidando a su generación. Bueno, si usted está viendo este podcast y ha tenido alguna experiencia Así es, muy cuéntenos. similar, bueno, esperemos que Escríbanos. usted nos cuente, ¿ya? Cuéntanos tu experiencia, qué has tenido, algún sueño se ha cumplido realmente. Hay muchos jóvenes que dicen que no, soñé con tal mujer No, que ya, eso sueño era la no. inalcanzable y que me iba a Eso casar es un contigo. deseo del corazón. Entonces, claro, pueden ser algunas cosas y intenciones del corazón más que Claro. Sí. un mensaje de parte de Dios. Ahora, yo te quiero proponer una idea para que también vamos dilucidando todo lo que hemos estado hablando de los sueños. Cuando uno tiene recurrentemente pesadillas, ya angustias durante los sueños, que va a correr y no puede correr, que quiere gritar y no lo puede Persecución. hacer. ¿Ah? Persecución. Persecución también. Yo he soñado mucho, pues yo le tengo miedo a la altura. Estás perseguido. ¿Ya? Y yo tengo miedo a la altura y sueño que en el lugar donde yo vivo hay muchos cerros, ya montañas. Entonces siempre como que estoy y me caigo, ¿te fijas? Y me duelen los pies después, pues despierto con los pies Porque adoloridos. te tensa. Te Claro. tensa tu cuerpo. Entonces, uno puede abrir en esos sueños tan recurrentes de pesadillas o de circunstancias así, abrir portales para que vayan atormentando tu corazón, tu vida. Sí, porque, por ejemplo, tú lo ves más en los niños o en ti mismo. ¿A ti te ha pasado que has despertado con tu corazón a mil y te asusta? Sí. Y después estás todo el día, oye, quizá algo va a pasar porque he soñado Andas muy con ese seguido", sentimiento, y claro. andas con angustia. Ujú. Y al final eso te provoca un temor. Y entra un espíritu de temor a tu corazón. Y el temor te detiene, te detiene paraliza. porque invade tu fe. Sí, pues, te claro. paraliza tu fe. Yo Pero- creo que una de las cosas importantes es cuando nosotros sucede esto, es cuando uno siempre en general, no sé, yo lo vivo en mi experiencia, cuando uno va a dar un paso importante dentro de lo que Dios tiene para ti. Es que la mente es el campo de batalla. Porque según lo que tú pienses, es lo que tú haces. Claro, porque ahí uno en la mente puede tener murallas de argumentos Sí. que te provoquen no ver tu futuro de Dios que tiene para tu vida. Por lo tanto, uno se llena de argumentos, de respuestas. Comienza a eh, través de un pensamiento. de un pensamiento, El pecado obviamente. no se Entra, gesta de la nada, entra claro. a través de qué? De un pensamiento. ¿Y qué se debe hacer en ese instante? ¿Qué Te se debe cubres. hacer en ese momento? ¿Ya? Tú te curas antes de dormir. Tienes que cubrir tu mente, cubrir tus oídos, tu inconsciente. subconsciente. Sí, tu subconsciente. Todo lo que Satanás puede entrar, tú lo cubres. Y descansas en Cristo. Pero ¿cómo lo podríamos hacer en forma práctica para que los que están viendo dicen, yo voy a orar, pero ¿cómo en palabras que se puedan Simples, utilizar simples. o simples para que yo me pueda cubrir para tener un sueño reparado? Porque la palabra de Dios en un salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me Me haces haces sentir confiado. dormir Confiado. confiado. Tú oras. Yo, por ejemplo, yo siempre ¿Cómo oro. lo hago? Yo vengo y le digo, Señor, hoy yo cubro mi mente Ya. de todo terror nocturno, de toda palabra mentirosa que viene Satanás a susurrarme al oído y entra a mis sueños por el inconsciente, porque tú escuchas. Claro. ¿Y qué hace? ¿Qué provoca? Que tú empieces a soñar. Y él entra a provocarte pesadillas. Entonces yo cubro mis oídos, cubro mi mente, cubro mi inconsciente a través de la sangre de Jesús. Y una vez tuve un sueño donde venía un espíritu demoníaco
y se colocaba encima mío, como pareció al tuyo. Y yo lo único que me acuerdo que dije, me curo con tu sangre, Jesús. Dije eso y desapareció todo. Porque la sangre de Jesús es la que tiene todo el poder. Tiene toda la Pero autoridad. también se da que hay videntes, ¿verdad? O sea, la parte, digamos, contraria a los caminos de Dios y todo lo demás, pero que también tienen resultado. Videntes que ven el futuro o pueden ver, sobre todo cuando hay personas que desaparecen, ¿ya? Entonces van a las videntes, que obviamente no tienen nada que ver con los que sueñan de parte claro, de Dios, de parte de Dios. pero tienen un resultado. Dicen, mira, soñé tal lugar, tal área, y comienzan a dibujar algunos, Sí. o otros van directamente al lugar y te van indicando dónde. Lo que pasa es que a veces posiblemente puede nosotros traemos un don que Dios viene y lo entrega antes del vientre, ser. Ujú. pero nosotros utilizamos nuestros dones en Dios o en Satanás. Y muchas Claro. veces esos dones, si yo no estoy en Dios alineada, ¿qué va a hacer Satanás? ¿Quién me trae la información a mí? ¿Quiénes creen ustedes? Los demonios. Claro. Los demonios están en todo lugar. Los demonios son más obedientes que Y los me va a hijos de susurrar, Dios. me va a entrar a mi sueño porque yo Sí. no estoy cubierta. Yo ahí soy hija del diablo, como se dice. ¿Y qué van a hacer los demonios? Me van a dar la información que yo necesito. Claro. Y muchas veces son dones también mal utilizados. Porque tú tienes, como dice la palabra, en tu mano está la vida y la muerte. Claro. Tú decides, ¿le sirves a Dios o le sirves al diablo? No hay intermedio. Es lo que decíamos Entonces, hace un rato, los dones claro. están, dice la palabra, que son irrevocables. Un Irrevocables, profeta, claro. si sale de servir a Dios y se va al mundo, los dones van a seguir en él. Sí, pues. Va a seguir claro, brillando, y porque va es un a seguir don. fluyendo de alguna forma ese talento, ese don, pero equivocado, Equivocado confundido de- en el área hacia que no corresponde. Entonces, hay brujos, exacto, eso para allá hechiceros, iba, claro. O sea, ¿cómo la videntes. gente va a buscar, preferir buscar Los respuesta tarotistas. en los tarotistas, en los brujos, buscar respuesta en lo que no corresponde si tenemos a un Dios todopoderoso? Entonces, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no podemos ocupar nuestros dones, nuestros talentos para poder salvar a la gente, para Cristo, para llamarlos, para hacerle entender, para alertar, para darle a conocer lo que Dios tiene para ellos? O sea, nosotros tenemos el mayor poderoso, el mayor poder, la mayor autoridad, y eso se llama Pero Jesucristo. Dios respeta la Es libre voluntad. la voluntad, ¿Y porque qué es más libre fácil? albedrío. Si claro. tú lo miras, Satanás te da todo en bandeja. Exacto. todo Oye, fácil. pero analizando, bueno, el punto de vista de ustedes también, ¿por qué entonces la gente busca tanto a los videntes, a los tarotistas, a los brujos? Porque es una ¿Por qué? respuesta ¿Por fácil. más rápido? Ejemplo, Porque tú no tienes que si yo cambiar soy nada. Hija de Dios, Ya. para mí es más fácil Ir a un brujo. ir, por ejemplo, O si al tú tarot. fueras brujo, léeme las cartas. Y Claro. algunos, conociendo a Jesús, lo hacen. Porque es una respuesta fácil. No quieren esperar el proceso. O lo que quieran escuchar. También. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero una respuesta a este mismo lugar, yo sé que debe haber pasado un proceso, debió haber esperado y actuar por fe. Pero si hubiese ido a un brujo, no hace esto, esto y esto. Y es Qué verdad, fácil. oye, es verdad Sí, lo que dice sí, es usted, verdad, porque sí. vivió todo un proceso. Vive el ¿De cuánto proceso, tú tiempo, vives el David? proceso. De 2 varios. años 2 para años. llegar a esto. Y si él Imagínate. hubiese ido a un tarot, lo fácil. voy a No, un sabéis brujo. que lo más Claro. fácil voy a ir a buscar a, no sé, un tarotista o un brujo para poder saber si esto lo hago o no lo hago. O cómo un lo hago. inversionista ¿Y cuál también. hubiera sido cuál hubiera sido la parte más fácil? Hazlo a la parte más... No hubiese dado fruto porque el Claro. Señor da el tiempo señalado, el tiempo exacto. Y cuando Dios no está en hubiese estado la medio... Silvana acá sentada en mi broma. Y menos No hubiera, Esther, no hubiera estado Esther ni que Román ustedes lo pueden sentado seguir acá. en sus redes sociales como Esther Porque todo Aguirre tiene 888. su temporada. La Exacto. palabra dice es tiempo de edificar, tiempo de plantar, tiempo... Oye, por ejemplo, retomando la historia de José. José fue súper paciente y aún así él viviendo todo el terror nocturno que vivió. Oye, o sea, ponte en el lugar de José, envidiado ni siquiera por la gente de afuera. Por su propio- Fue dañado por su propia gente. Porque Satanás siempre va a usar. va a usar, quien está claro. a tu lado, por ejemplo, a ti, ¿qué te va a doler? ¿Cómo Dios te forma? Que te ¿Cómo- y traicione cómo tu Dios te mejor daña y amiga. te detiene, te paraliza. Tu familia, tus cercanos. Que te traicione la tu gente. amiga. Claro, ¿Cómo? Que te traicione tu amiga. es verdad. Alguien Entonces, desconocido a ti no te va a importar. no te importa, pero si alguien José cercano. era ese cercano, los hermanos, Sí. que lo miraban y decían, este cabrón chico, ¿qué se cree? Que viene a decir que nosotros le íbamos a adorar y no íbamos a rendir. Y José ahí permanecía fiel, ahí estaba. O sea,
por eso yo digo, cuando Dios está en medio de algo, tú permite que el proceso sea, aunque sea difícil, aunque sea triste muchas veces, pero si tú le crees al mayor, al todopoderoso, al que todo lo sabe, todo lo conoce, omnisciente, omnipresente, que todo lo Imagínate sabe, cuando los créele al hermanos, Señor. lo vendieron y estuvo en la cisterna. Sí. ¿Cuánto tiempo tú crees que él no pensó quizá? Y aquí Que me eso es como trajiste. un pozo, ¿Qué estoy ¿no? La haciendo? cisterna. El pozo, un claro. pozo. Claro. Y acá me trajiste. Después los Después de haber vendieron y tenido fue un esclavo. tremendo Y sueño. acá me trajiste. Después estuvo en una cárcel. Dios mío. ¿Se fijan los procesos que él tuvo que pasar para formar su corazón? Pero Porque- es porque siempre algo tiene que... O sea, uno dice, José, claro, oh, qué triste, José pasó todo esto, pero ¿cómo tiene que haber sido su carácter? Su Exacto. forma de Era pensar, el niño mimado. su forma de Yo mirar creo que él y era- de actuar para que provocara a sus hermanos mayores, gana así como que... Pero te vamos a quizás ahorcar, José claro. nunca pasó el proceso antes porque era un Claro. niño perfecto. Nunca se equivocó, era el Era regalón de el papá. niño bajo El que una tenía burbuja todo. de Bajo una protección. burbuja. Y tuvo es que verdad. empezar a pasar todos los procesos y que murió su corazón porque quizá él sabía leer y su Él hermano tenía no. que formarse, Señor. Tenía que formarse, él era como el escogido. ¿Y cómo sabes tú el corazón de José? Yo soy el mejor, el regalón de mi papá. ¿Y Por qué eso hizo te digo, Dios? ¿cómo era Lo su apartó actitud de con su sus padre, ¿o hermanos? no? Sí, pues. Lo Claro. apartó y tuvo que perdonar a su hermano. Imagínate. Y eso Todos significa son- Y tuvo orgullo. que perdonar por amor también para ver a su padre. Porque yo creo que Increíble, José era buena orgulloso. historia, ¿eh? Sí, Yo creo que imagínate José era para ser orgulloso. Él era gobernador. Gobernador, Tuvo sí. un Era anillo de el autoridad. segundo como vicepresidente en este caso De un Sí. país. de Sí. Faraón. ¿Y Dios qué hizo a través del proceso para eso? En algunas Formó el partes corazón. como el ministro de Hacienda, él tenía que ver todo con la economía. Con la Porque economía. quizás si no hubiera formado su corazón, dicen, no, que corten el cuello a todos estos traicioneros que me vendieron. Todos mis hermanos muertos. Ah. No, Pero yo creo tuvo que que pasar José el era, proceso. era muy orgulloso. Él tiene que Sí. haber tenido una mirada no, Era por mejor que ejemplo, sus hermanos. claro, Sí. los niños mimados, ¿cómo son? Son orgullosos. Quieren todo a su manera, quieren que todo se lo den, hacen mañas, se tiran al suelo, no sé. Le hicieron Yo creo su que- túnica, el sí. hermano no le hicieron túnica. Claro. Él era el mimado que estaba con el papá. Sí. Y de él colores, era y la túnica cusete. más encima era de colores. Sí, pues algo muy Entonces, caro. ¿ustedes creen que en el corazón de José no era yo soy mejor que él? Claro. Los voy a acusar con mi papá. Ah, A un Kiko Te voy a acusar de la Lo voy a acusar con mi de la época. No. Era así y que Claro. lo primero que hizo, Dios lo sacó de la dependencia del papá. pero era tan Claro. grande el propósito que José tenía que el Señor dijo, o sea, yo no puedo delegar en mi hijo algo tan grande donde mi nombre, es que ahí va, ¿viste? Entonces, cuando tú donde mi tengas nombre un está sueño con un involucrado. propósito, Claro. tienes que pasar el desierto y morir a ti mismo. Claro, ¿Te porque guste o bueno, no te esos guste? propósitos te llevan a una preparación de todas maneras, porque yo no le puedo pasar, por ejemplo, en mi auto a mi nieto que tiene 6 años, el Matías, porque no sabría manejarlo, ¿verdad? Todavía no tiene las condiciones, no está preparado, no es el tiempo para que él pueda desarrollar la habilidad de manejar, sino que tiene que pasar un proceso de Lo choca después. crecimiento. ¿Cómo? Después lo Después choca lo de choca, frente. Después lo pobrecito. choca, como en Pero algunos tiene casos. consecuencias, pero tiene Sí. consecuencias. Si tú le pasaras el auto a un niño de 5 años, él va a tener consecuencias, en lo Exacto. cual, ¿cierto? Eso es lo que Dios, y a veces eso es lo que nosotros no entendemos, No es el de que la tiempo. voluntad de Dios cuando nos hace vivir estos procesos y el tiempo, es porque Dios quiere librarnos de algo, quiere cuidarnos de algo. Entonces, yo creo que ahí entra la obediencia. Por eso, cuando tengan algún sueño y ustedes piensen que es en forma inmediata, por eso lo bueno es comunicárselo a su pastor, ¿ya? A las personas que están liderando su vida, cuénteselo y diga, mire, soñé esto, esto y esto otro, para que lo puedan encaminar a lo que pueda ser su futuro, a lo que pueda ser su trayectoria como persona dentro de una iglesia, como un profesional, como una persona que pueda alcanzar su familia, ¿verdad? Sus propios sueños. Yo no sé cuáles son los suyos, pero sí estoy seguro que si están dentro del plan de Dios, eso van a llegar a una finalización donde va a traer bendición para tu vida. Así que es muy importante esa recomendación y para poder cerrar todo este tema en cuanto a los sueños, ¿verdad? Hemos hablado de que es parte del cerebro también que nos tira información durante todo el día, producto del cansancio, del estrés. Y también está la parte, digamos, donde el enemigo puede susurrar a nuestro Para oído traer y nos confusión. puede traer confusión. Sí. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no, Esther? Sí, En ese tenemos que sentido. tener cuidado. Y que tú nos enseñaste que teníamos que cubrirnos a través de una oración durante la noche. Tienes que cubrirte porque la palabra dice
que nuestro corazón es engañoso y a veces nosotros lo que deseamos lo soñamos, ¿se han dado cuenta? Claro. Es que yo quiero hacer este proyecto, yo quiero esto, Es otro. tanto lo que Y se viene- anhela. Y Satanás viene como uno lo habla. Claro. Satanás viene y te trae confusión y te trae rebeldía porque yo quiero ser profeta ahora ya y el pastor no me A mí me valida. dijeron, a mí me lo dijeron. Yo quiero ser evangelista y el pastor no me valida Claro. y yo Claro. lo soñé y Dios, Y tiene que ser de Dios forma me lo inmediata. mostró. Claro. ¿Y por qué a mí no me toman en cuenta? Y viene Satanás a traer confusión y a traer rebeldía. Es verdad. Oye, yo de verdad que cuando veo que los sueños son incomparables y uno ve respuesta de Dios, no sé, el director debe decir, mira, si hubiera tomado otra decisión, lo hubiera hecho a mi manera, esto no estaría resultando y viendo, ¿cierto?, el fruto que Dios entrega a través de un sueño. Y también lo más poderoso es saber que todo esto se cumple a través de la fe y de la obediencia. Dios lo declaró, Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuánto se demore? Que sea dentro de la voluntad de Dios. Pero tú mantente obediente a lo que Dios te ha declarado, a lo que Dios Trabaja te ha por el dicho. sueño. Trabaja por tus sueños, es verdad. Muy bien, si usted quiere ser parte de este sueño, de este canal, bueno, coméntenos, Suscríbase. denle like, suscríbase, A la campanita. denle a la campanita y el clic para que cada vez que tengamos un nuevo capítulo le pueda avisar a usted para que podamos entonces ser parte de este canal y por supuesto de este programa que se llama Fe Sin Filtro. Aquí Filtros. hablamos de todo el poder de Dios que se manifiesta, en este caso a través de los sueños y cómo podemos protegernos si el enemigo también viene a susurrar a nuestro oído, cómo poder protegernos a través de una pequeña oración que podamos hacer. Mire, yo les recomiendo en forma personal y también lo he aprendido así, es que uno tiene que atar y encadenar todo espíritu de venganza en contra nuestra. Así es. Y muchas veces esos espíritus también pueden estar ahí en tus sueños. Por lo tanto, cierra esa puerta para que Dios pueda protegerte y poner una cobertura sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu proyecto y también sobre tu trabajo, sobre tus estudios. Bueno, hay tantas cosas que uno puede tener en la vida, pero con la protección de Dios se hace mucho más llevadero. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a comenzar a añadirse fácilmente a tu ser. Por lo tanto, cúbrase y si tiene algún sueño, vaya donde su pastor, comuníqueselo y de esa forma estaremos haciendo que el protocolo de jerarquía, en este caso, De Dios. vaya de buena forma y así poder entregar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros y ser parte también de este programa, de este sueño De también. este sueño. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre es de bendición servir. Mira, qué Bien. escuetas palabras, pero Servir. están muy bien. Silvana Muy bien, Morales, no, nos muchas quedan gracias. 2 minutos todavía minutos, muchas para que gracias. podamos ser parte de Así es. este programa. Muchas gracias. Oye, Fe Sin Filtro, el programa la lleva con este nombre, una fe sin filtro, porque Dios tiene mucho para entregarte, mucho para bendecirte. Cree en los sueños de Dios, la fe y la obediencia te van a llegar a verlo en cumplimiento en tu vida. Así que muchas gracias, Silvana, hermano. pero antes de eso, ¿cómo lo pueden hacer para la gente que está comentando o Uy, está sí. a lo mejor viendo la parte final de este programa? Así es, coméntenos, ahí usted pinche la campanita, suscríbase, sea parte de Fe Sin Filtro, acá en este podcast donde vamos a estar compartiendo con usted. Tenemos muchas sorpresas, tenemos muchos temas que conversar, muchos invitados, así que suscríbase con nosotros y comente, obviamente con mucho respeto, también respetamos tu opinión, cómo es tu mirada sobre este tema y nosotros ahí vamos a tener este feedback de estar conversando y compartiendo contigo en Fe Sin Filtro. Oye, Silvana, antes ¿Qué? que nos vamos, ¿le puedo ¿Otra hacer vez? ¿me permiten hacer una pregunta? por favor? ¿Tú soñaste que te ibas a casar conmigo? Yo lo soñé, no me acuerdo, Román, no me ponga en este aprieto ahora. Uy, yo pensé que le iba a decir sí, soñé que era Soñé no que tenías era pelo. un niño guapo, que no se enamoraba. No. Dios siempre tiene un propósito, aunque no lo haya soñado. Oye, sé pero que tú pasará eres mi eso, antes que propósito. no pasará eso, Esther, que a veces la persona sueña con alguien y después se reencuentra a lo mejor. Yo creo que es poco porque, como te decía, los deseos del corazón. O Ah, sea, a mí me gusta muy alguien, es que pastor sabe que yo soñé que me casaba con Con tal tal hermano. persona. Claro. Entonces es como más confuso. Más deseo del corazón, Sí. más que una voluntad. Yo creo que Dios uno puede muestra recibir la respuesta en sí. estos temas más emocionales, de amor, de sentimiento, de que otra persona pueda decirte, Y hay Dios me ha varias mostrado. confirmaciones. Va la confirmación. Varias. Claro. Y si le dicen,
Dios me confirmó que esa era... Que ella debe era tu ser mi novia. esposa. Sí. Dice, O ojo, él pero es es mi que marido. no Oye, me ¿puedo hablar de un TikTok? El director me da la autorización sí, de hablar dale. de un TikTok. Lo que pasa es que el otro día había un TikTok de... No me acuerdo del nombre, pero era un hombre que se estaba bautizando, era muy conocido. Tenemos que decir que era muy guapo y era muy alto y todo, y lo estaban bautizando. Entonces, los comentarios que hicieron en este TikTok empezaron a decir, Señor, yo necesito congregarme en esta iglesia. ¿Dónde está esta iglesia? Entonces, no, ahí estos son los deseos del corazón. Es verdad. Mira, pero eso no tiene nada que ver. Ya, pero era un Era chiste, era un guapo. chiste. Era muy Mira guapo. los deseos del corazón de esta muchacha. Mira. No, ya. eran los deseos del corazón. Mira, ya. Pero Era uno se deseo del ríe corazón. porque de verdad que no me voy a congregar en una iglesia porque veo a una persona famosa. O también pasa con los famosos. No, yo quiero ir a esta iglesia porque hay un famoso. No, el otro día, bueno, ahora comenzamos y iniciamos el programa diciendo, la iglesia y tu pastor deben ser de lo que Dios quiere en tu propósito y eso se cumple en tu vida. Ya, pero era una broma. Oye, ¿y Dios habrá soñado con nosotros? Siempre. Con la humanidad. De primero. ¿Por qué nos Desde el ama vientre. Desde el Desde vientre, antes mis de la ojos. fundación Desde del antes de la mundo. fundación del mundo. Mira. Mis ojos te Bueno, vieron. el tema de los sueños, ya esperamos que haya sido de su agrado y también nos vamos a reencontrar con otro tema tan interesante como el de hoy y por supuesto gracias a todos ustedes que nos siguen y que vale más reiterar nuevamente, dele a la campanita, ya, La campanita. comparta esta transmisión. Mira, me encontré con este peladito y la Silvana y la Esther, así que te lo voy a mandar. Hablaron de los sueños, así que velo, es un canal que está precisamente entrando en esta área y confirmando un sueño que tuvo el director de este canal y se ha confirmado. Eso. Así muy que ahí vamos. bien. Ya, así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias, Esther. Gracias a ustedes. Gracias, Silvana. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Y por supuesto, nos volvemos a reencontrar en Fe Sin Filtro. Muchas gracias.